No, no había visto a mi hermana desde mi muerte y solo había hecho una excusarse en el pasillo del colegio, pero había visto a Lindsay volver a casa andando con Samuel y la había visto sonreír. Le vio a mi hermana decir a las crepes y no a todos los demás. Había intentado ponerse en su lugar del mismo modo que había pasado tiempo poniéndose en el mío. Cuando Lizzie se acercó a ciegas a la cola, Ruth se interpuso. ¿Qué significa el pez?, preguntó señalando con la cabeza la chapa de mi hermana. ¿Eres religiosa? Fíjate en la dirección a los peces, respondió Lindsay, demasiado al mismo tiempo que hubiera natillas para desayunar, iras perfectas con las crepes. Ruth Connor poetiza, dijo Ruth a modo de presentación. Lindsay, dijo Lindsay. Salmón, ¿verdad? No lo digas, por favor, dijo Lindsay, y por un instante Ruth experimentó más intensamente que se sentía a reconocer su parentesco conmigo. Su parentesco conmigo, el hecho de que la gente al ver Lindsay, imagínese una niña cubierta de sangre, aún entre los talentosos que se distinguían por hacer las cosas de manera diferente, la tendencia era emparejarse los primeros días entre sobre todo parejas y chicos, parejas de chicas, pocas relaciones serias empezaban a los 14, pero ese año hubo una expresión. Lindsay y Samuel allá donde fuese los recibió gritos de están besándose sin carabina y en el color del verano. Algo creció dentro de ellos como la mala hierba. Era el deseo. Yo nunca lo había sentido de una forma tan pura, ni lo había visto recorrer con tanta pasión y alguien conocido, alguien con quien tenía genes en común. Ellos eran cautelosos y se tenían a las reglas. Ningún orientador podía decir que había apuntado una linterna hacia el motarral más tupido que había junto al dormitorio de los chicos, y encontrando a Salmón y a Ezequiel se reunían brevemente detrás de la cafetería o junto a algún árbol en el que habían grabado sus iniciales. Se quedaban, querían ir más allá, pero no podían. Samuel quería que fuera algo especial, era consciente de que debía ser perfecto. Lindsay solo quería quitárselo de encima, dejarlo atrás para poder hacerle adulta, trascender el lugar y el tiempo. Veía el sexo como las naves de Starker. Te evaporabas y te encontrabas navegando por otro planeta a los pocos segundos de recomponerte. Van a hacerlo, escribió Ruth en su diario. Yo había puesto mis esperanzas en el que Ruth lo escribiría todo en su diario. Explicaba cómo yo había pasado por su lado esa noche en el aparcamiento y cómo la había tocado, como creía que había alargado literalmente una mano hacia a ella. ¿Qué aspecto había tenido yo entonces, como yo soñaba conmigo, cómo se había formado la idea de que un espíritu podía ser como una segunda piel para alguien, una especie de capa protectora, y cómo se perseveraba? Tal vez lograría liberarnos a los dos. Y yo leía por encima de su hombro mientras ella anotaba sus pensamientos, y me preguntaba si alguien la creería algún día, como cuando me imaginaba a sentir mejor, menos sola, más conectada
con algo que estaba allá afuera, con alguien que estaba allá afuera. Veía en sus sueños el campo de trigo y un nuevo mundo que se abría, un mundo donde tal vez podría encontrar también su asidero. Era realmente una gran poetisa. Ruth se imaginaba que yo le decía y su diario la sumergía en una fantasía en la que era una poetisa tan extraordinaria que sus palabras tenían el poder de resucitarme. Yo podía retroceder en el tiempo hasta en que Ruth había visto a su prima adolescente desvertirse para bañarse en el cuarto de baño donde ésta la había encerrado para cuidarla como le habían pedido. Ruth había deseado acariciar la piel y el pelo de su prima, había deseado que la abrazara. Yo me preguntaba si ese anhelo de una niña de 3 años había desencadenado lo que llegó a los 8, esa confusa sensación de ser diferente, de que sus encaprichamientos con profesoras o con su prima eran más reales en los que de las demás niñas. En los suyos había un deseo que iba más allá de la dulzura y la atención, alimentaba un anhelo que empezaba a florecer verde y amarillo en una sensualidad semejante al azafrán y de primavera, y cuyos delicados pétalos se abrían en su incómoda adolescencia. No era tanto que quisiera tener relaciones sexuales con mujeres, escribía un diario como que como quería desaparecer para siempre dentro de ellas, esconderse. La última semana del simpioso siempre se dedicaba a un último proyecto que los distintos colegios presentaban en un concurso de víspera del Día de los Padres. Regresaban para recoger a los alumnos. El concurso no se anunciaba hasta el desayuno del domingo de esa última semana, pero los chicos ya habían empezado a hacer planes. Siempre se trataba de una competición por construir la mejor ratonera, y el listón cada vez estaba más alto. Nadie quería repetir una ratonera que ya se había construido. Samuel salió en busca de los niños con aparatos en los dientes porque necesitaba las pequeñas gomas que les daban los ortodontistas. Servirían para mantener tenso el brazo de la ratonera. Lindsay le pidió al cocinero retirando del ejercitó papel ejercitó papel del aluminio sin usar. La trampa que se proponía construir consistiría en reflejar la luz para confundir a los ratones. Si se gustan cuando se miren, le preguntó Lindsay a Samuel. No ven con tanta claridad, respondió él, al tiempo que arrancaba el envoltorio de los pequeños alambres que servían para cerrar las bolsas de basura. Si un chico miraba de una manera extraña algún objeto corriente que había por el campamento, lo más probable era que estuviera pensando en cómo utilizarlo para su ratonera. Son bastante bonitos, comentó Lindsay, y una tarde se había pasado casi toda la noche capturando ratones de campo con cuerdas y dejándolos bajo de la tela metálica de una conejera vacía. Samuel los observaba con interés. Supongo que podría ser veterinario, dijo, pero no creo que me gustará.
al abrirlos. ¿Tenemos que matarlos?, preguntó Lindsay. Se trata de construir la mejor ratonera, no el mejor campo de exterminio para ratones. Artie está construyendo pequeños ataúdes con madera de balsa, dijo Samuel sonriendo. Qué mal gusto. Él así es, se supone que estaba colocados por sucia, dijo Lindsay. Lo sé. Habla de ella. Lindsay cogió un plato largo, delgado y lo metió por la tela metálica. La verdad es que ha preguntado por ti, dijo Samuel. ¿Y qué le has dicho? Que estás bien y que estarás bien. Los ratones no paraban de correr del plato al rincón, donde se amontonaban unos sobre otros en un vano intento de huir. Podríamos construir una ratonera con el sofá de terciopelo morado dentro, de instalar una tamplilla de modo que cuando se sienten en el sofá se abra la tamplilla y lluevan bolitas de queso. Podríamos llamarla el reino de los roedores. Samuel no necesitaba a mi hermana como lo hacían los adultos. Al contrario, hablaba con minuciosidad de la tapicería del sofá para ratones. Ese verano empecé a pasar menos tiempo observando desde el cenador, porque seguía viendo la tierra. Cuando paseaba por los campos del cielo al anochecer, las lanzadoras de jabalina y pesos se marchaban a otros cielos donde no encajaban una chica como yo. Eran horribles esos otros cielos, peores que sentirse tan sola entre sus compañeros que vivían y creían o estaban hechos de las mismas cosas con que yo soñaba, donde podías verte atrapado a una mesa a la cual se sentaba una familia con un pavo que a un pariente jocoso y risueño trinchaba. Se me alejaba demasiado y me hacía preguntas lo bastante alto. Los campos cambiaban, miraba hacia abajo y veía el trigo para los caballos, y entonces lo oía con un canto susurrante y gimoteante que me advertía que me apartara del borde. Me palpitaban las sienes y el cielo se oscurecía y volvía a ser esa noche, ese perpetuo ayer vivido. Mi alma se solidificaba y se volvía más pesada. De ese modo llegué a muchas veces al borde de mi tumba, pero todavía tenía que mirar dentro. Si empecé a preguntarme qué significaba la palabra cielo, si esto fuera el cielo, pasaba el cielo de verdad. Aquí vivirían mis abuelos y mi padre de mi padre, mi abuelo favorito. Me cogería en brazos y bailaría conmigo. Yo solo sentiría alegría y no tendría recuerdos, ni habría campos de trigo ni tumba. Puedes tener eso, me dijo Franny. Mucha gente lo hace. ¿Cómo haces el cambio?, pregunté. No es tan fácil como tal vez crea, respondió ella. Tienes que dejar que desear ciertas cosas. No lo entiendo. Si dejas de preguntarte por qué te han matado a ti en lugar de a otro, explicó ella, y dejes de investigar la sensación de vacío que ha dejado tu muerte, y de preguntarte qué siente la gente que has dejado de la tierra. Entonces podría ser
libre. En otras palabras, tienes que renunciar a la tierra. Eso me pareció imposible. Esa noche Ruth entró en la hurtadillas en la habitación de Lindsay. He soñado con ella, susurró. Mi hermana la miró parpadeando, soñolienta. Con Suche preguntó: siento lo ocurrido en el comedor, dijo Ruth. Lindsay dormía en la cama debajo de una litera triple. Sus vecinas de encima se movieron inquietas. ¿Puedo meterte en cama?, preguntó Ruth. Lindsay insistió. Ruth se deslizó a su lado de la estrecha cama. ¿Qué pasaba en tus sueños?, susurrando Lindsay. Ruth se lo dijo, volviendo la cara para que los ojos de Lindsay pudieran distinguir la silueta de su nariz, sus labios y su frente. Yo estaba dentro de la tierra, explicó, y Sushi se acercaba a mí en el campo de trigo. Yo notaba que se acercaba y la llamaba, pero tenía la boca llena de tierra. Ella no me oía por mucho de que yo trataba de chillar. Luego me desperté. Yo no sueño con ella, dijo Lindsay. Tengo pesadillas de ratas que me mordisquean las puntas del pelo. Ruth se sentía a gusto al lado de mi hermana. Le gustaba el calor que despedían sus cuerpos. Estaban enamorada de Samuel. Sí, echas de menos a Susie porque estaban a oscuras porque Ruth le volvió la cara a esa prácticamente una desconocida. Lindsay confesó lo que sentía, más de lo que nadie sabrá nunca. El director del colegio, Devon, se vio obligado a ausentarse por un asunto familiar y recayó en la recién nombrada subdirectora del colegio, Shepherd Spinning, de responsabilidad de organizar de la noche a la mañana el concurso de ese año. Quiso proponer algo que no fueran ratoneras. Es posible salir impune de un crimen como cometer el asesinato perfecto, anunciaban los folletos que habían diseñado apresuradamente. A los chicos les encantó. Los músicos y poetas, las cabezas de historia y los artistas rebosaban de ideas mientras se zampaban sus huevos con bacon para desayunar y comprobaron los grandes asesinatos del pasado que seguían sin resolver. Enumeraron los objetos corrientes que podrían utilizarse para infligir una herida mortal y empezaron a pensar con quién podría conspirar para asesinar. Todo fue muy divertido hasta las 7:15, cuando entró mi hermana Artie. La vio ponerse a la cola. Ella todavía no lo sabía, solo notaba la excitación en el ambiente que atribuyó a que habían anunciado el concurso de las ratoneras. Él no apartaba la vista de ella y vio que el cartel más próximo estaba colgado al final de los recipientes de la comida. Encima de las bandejas, en los cubiertos, se escuchaba una anécdota sobre Harry el Destripador, que contaba a alguien sentado a su mesa cuando se levantó para revolver la bandeja. Se detuvo junto a mi hermana y carraspeó. Yo tenía todas mis esperanzas puestas en ese chico inseguro. Alcanzarla, dije en una oración dirigida a la tierra. Lindsay, dijo Artie. Lindsay lo miró. Sí, detrás de un mostrador, el cocinero del ejército se sirvió una cucharada de huevos revueltos
que cayó con un plan en su bandeja. Soy Artie de la clase de tu hermana, no necesito ataúdes, dijo Lindsay, deslizando la bandeja por la superficie metálica hacia donde estaban los zumos de naranja y manzana en grandes jarras de plástico. Que Samuel se ha dicho que este año estás construyendo ataúdes de madera. La balsa para los ratones no quiero ninguno, ha cambiado del concurso, dijo él. Esa mañana Lindsay había decidido arrancar el dobladillo del vestido de Clarissa. Sería perfecto para el sofá para los ratones, por lo cual, ¿qué quieres que vayamos afuera? Artie utilizó su cuerpo para tapar el cartel de impedirle acceder a los cubiertos. Balbuceó Lindsay, se concursó va de asesinatos. Ella se quedó mirándolo, siguió agarrando su bandeja con la vista clavada de Artie. Quería decírtelo antes de que leyeras el cartel. Samuel entró precipisadamente en la carpa. ¿Qué está pasando? Lindsay miró importante a Samuel. El concurso de este año va sobre cómo meterte al crimen perfecto, explicó Samuel. Samuel y yo vimos el temblor, la sacudida interna de su corazón. Se estaba volviendo tan hábil que las grietas y fisuras eran cada vez más pequeñas. Pronto, como si se tratase de un perfeccionado truco de prestidigitación, nadie la vería hacerlo. Podría dejar fuera el mundo entero, a ella incluida. Estoy bien, dijo, pero Samuel sabía que no era cierto. Él y Artie, la versión alejarse. He intentado prevenirla, dijo Artie débilmente. Volvió a su mesa y se puso a dibujar hipodérmicas. Cada vez apretaba más el bolígrafo al colorear el líquido para embalsamar del interior y perfeccionó las trayectorias de las 3 gotas que caían. Sola pensé en la tierra como en el cielo. Matas a la gente apuñalada, rajándola y pegándole un tiro, dijo Ruth. Es morboso, estoy de acuerdo, dijo Artie. Samuel se había llevado a mi hermana para hablar. Artie había visto a Ruth sentada en una de las mesas de afuera, su gran libro de blanco. Pero hoy, buenos motivos para matar, dijo Ruth. ¿Quién crees que lo hizo?, preguntó Artie. Se sentó en el banco y apoyó los pies en la barra debajo de la mesa. Ruth estaba sentada casi inmóvil, con la pierna derecha cruzada sobre la izquierda, pero balanceada el pie sin parar. ¿Cómo te enteraste?, preguntó ella. Nos lo dijo mi padre, dijo Artie. Nos llamó a mi hermana y a mí al salón hizo y nos sentásemos. Mierda, y yo dijo, primero dijo que pasaba cosas horribles en el mundo, y cuando mi hermana dijo vierten en él, quedó callado porque siempre discutían cuando sale el tema. Luego dijo, no cariño, pasan cosas horribles cerca de la casa a gente que conocemos. Ella creyó que se refería a una de mis amigas. Ruth sintió una gota de lluvia. Entonces mi padre se vino abajo de que habían matado a esa niña. Fui yo en el que preguntó que a quién me refiero, a que cuando dijo lo que la niña me la imaginé pequeña y sabes, no como nosotros, no había duda de que eran gotas y empezaron a caer en la superficie de madera de secuayo. ¿Quieres entremos?, preguntó Artie. Todos los demás
estarán dentro, dijo Ruth. Lo sé, mojémonos. Se quedaron un rato callados, contemplando como lluvia a su alrededor, oyendo el ruido de las gotas contra las hojas de los árboles que había sobre sus cabezas. Yo sabía que estaba muerta, lo presentía, dijo Ruth, pero luego vi que lo mencionaban en el periódico de mi padre y estuve segura. Al principio no dieron su nombre, solo decía chica de 14 años. Le pidió a mi padre la página, pero no quiso dármela. Quiero decir que quien parte de ella y su hermana habían faltado toda la semana. Quisiera saber quién lo dijo. Lindsay, dijo Artie. Empezó a llover fuerte, se metió debajo de la mesa y gritó: vamos a calarnos. Y tan de repente como habían empezado dejó de llover y el sol se filtró como las ramas en los árboles. Y Ruth miró más allá de allá. Creo que nos está escuchando, dijo demasiado bajito para que él oyera. En el simposio pasó a ser dominio público quién era mi hermana y cómo había muerto yo. Imagínate que te apuñalaran, dijo alguien. No, gracias, a mí me parece que está bien, piénsalo, ella es famosa. Vaya a amanecer, alcanzar la fama, prefiero ganar un premio Nobel. ¿Sabe que alguien que quería ser de mayor? Anda preguntándole a Lindsay y hicieron una lista de los muertos que conocían: una abuela, un abuelo, un tío, una tía, alguna tenía un padre, pocas veces era una hermana, un hermano que había muerto en una enfermedad, un problema en el del corazón, leucemia, una enfermedad impronunciable. Nadie conocía a nadie que hubiera muerto asesinado, pero ahora me conocían a mí, bajo al bote de remos, demasiado viejo y desvencijado para flotar. Lindsay estaba tumbada en el suelo como Samuel Hiker y la abrazaba. Sabes que estoy bien, dijo ella con los ojos secos. Nos quedaremos aquí tumbados y esperaremos a que se calmen las cosas. Samuel tenía la espalda dolorida y atrajo a mi hermana hacia él para protegerla en la humedad, en la llovizna estival. El aliento de ambos empezó a calentar el reducido espacio del fondo del bote, sin poder evitarlo. Una creación se abrió un poco dentro de sus vaqueros. Lindsay acercó una mano, lo sintió y empezó a decir él: estoy preparada, dijo mi hermana. A los 14 años mi hermana le alejaba de mí para adelantarse en un lugar donde yo nunca había estado. En las paredes de mi sexo había horror y sangre, mientras que en la pared de suyo había ventanas. Cómo cometer el asesinato perfecto era un viejo juego en el cielo. Yo siempre escogía el caravano de hilo de arma. Se derrite hasta desaparecer. Cuando mi padre se despertó a las 4 de la madrugada, la casa estaba silenciosa. A su lado dormía mi madre roncando débilmente. Mi hermano, el único hijo, ahora que mi hermana estaba en el simposio, era como una roca cubierta con una sábana. Mi padre se maravilló de lo profundamente que dormía. Como yo, cuando yo volvía, me había divertido con Lindsay a cosa de que él dando palmillas, dejando caer libros y hasta estrechando tapas de cazuelas para ver si se despertaba antes de salir
de casa, mi padre echó un vistazo a Bucken para asegurarse de que estaba bien, sentir el aliento cálido contra su palma. No, luego se puso las zapatillas de deporte de suela fina y un chandal ligero. Lo último que hizo fue ponerle el collar a Holiday. Era tan temprano todavía que casi se veía el aliento. A esa hora podía fingir que seguía siendo invierno, que las estaciones no habían avanzado. El paseo matinal del perro le dio una excusa para pasar por delante de la casa del señor Hyber. Aminoró un poco el paso. Nadie lo habría notado, menos yo, o si hubiese estado despierto el señor Hyber. Mi padre estaba convencido de que si quedaba mirando, si miraba el rato suficiente, encontraría las pistas que necesitaba en los marcos de las ventanas, a la capa de pintura verde que cubría las tejas de la madera, o a lo largo del camino del garaje, donde había dos grandes piedras pintadas de blanco. Al finales del verano de 1974 no había no había habido ningún avance de mi caso, no cuerpo ni asesinato, nada. Mi padre pensó en Rauna Singh. Cuando estuviera segura encontraría una manera silenciosa de matarlo. No se lo había dicho a Abigail porque el consejo lo habría asustado tanto de que habría visto obligada a decirlo a alguien, y sospechaba que alguien sería Len. Desde que el día que había visto a Roana Singh y luego había vuelto a casa y encontrando a Len esperándolo, había notado que mi madre se apoyaba mucho en la policía. Si mi padre decía algo que contradecía las teorías de la policía, o tal como lo veía él, la ausencia de teorías, mi madre se apresuraba a llenar el vacío que había abierto la hipótesis de mi padre. Len dice que no significa nada, o bien confío en el que la policía averigüe lo que pasó. ¿Por qué?, se preguntaba mi padre. ¿Confiaba tanto a la gente en la policía? ¿Por qué no fiaban de su instinto? Era el señor Hyber, lo sabía, pero Runa había dicho cuando estuviera segura. Saberlo en lo más profundo de su ser, como lo que sabía no era desde el punto de vista más objetivo de la ley una prueba irrefutable. Crecí en la misma casa donde nací, como la del señor Hyber tenía forma de cubo, y por eso yo envidiaba absurdamente las cosas de los demás. Soñaba con miradores y cúpulas, balcones y buhardillas con los techos inclinados. Me encantaba la idea de que el patio hubiera árboles más altos y más fuertes que las personas, espacios incluidos debajo de las escaleras y tupidos setos tan crecidos por dentro. Había huecos de ramas muertas en los que meterme. El sentarme en mi cielo. Había porches y escaleras de caracol, ventanas con enrejado de hierro y una torre en una campana que daba la hora. Me sabía de memoria el plano de la casa del señor Jaime. Había debajo una una mancha tibia en el suelo de un garaje. Hasta que me enfrié. Él había llevado mi sangre a su casa en su ropa y su piel. Yo conocía sus cuartos, se bañó, sabía que mi
madre había intentado decorar el de mi casa para que llegara tardía a buque, dibujando con una plantilla buques de guerra en la parte superior de las paredes rodeadas. En la casa del señor Jaime el cuarto de baño y la cocina estaban impecables. La porcelana era amarilla y las baldosas del suelo verdes mantenía a la casa fresca. En el piso de arriba donde Buque, Lince y yo teníamos nuestros cuartos, él no tenía casi nada, tenía una silla de respaldo recto donde a veces se sentaba y miraba por la ventana el instituto, esperando a que lo llegara a través del campo del sonido de la banda del ensayar, pero la mayor parte del tiempo se lo pasaba en la parte trasera del piso debajo en la cocina construyendo cosas de muñecas o en el salón escuchando la radio o cuando la lujuria se apoderaba de él trazando planos para construir disparates como la madriguera o la tienda nupcial. Nadie le había molestado a propósito de mí en varios meses durante el verano. Solo había visto algún de otro coche patrulla delante de la casa. Era lo bastante listo para no dejar de hacer lo que estaba haciendo y había salido al garaje o al buzón, seguía andando, se ponía un par de despertadores, uno para saber cuándo abrió los postigos y otro para cerrarlos en conjunción con los despertadores. Encendía y apagaba las luces a toda la casa cuando de vez en cuando pasaba un chico para venderle tabletas de chocolate para un concurso escolar o para preguntarle si quería inscribirse al Benin Bulletín. Se mostraba afable, aunque sería como un tipo corriente. Coleccionaba las cosas para contarlas porque el acto de contarla tranquilizaba. Eran cosas sencillas como un anillo de boda, una carta dentro de un sobre cerrado, la suela de un zapato, unos gafas, una goma de borrar de un personaje de dibujos animados, un frasquito de perfume, una pulsera de plástico, mi colgante de una piedra en Pensilvania y del collar de ambas de su madre. Lo sacaba por la noche una vez de que se había asegurado de que ningún vendedor de periódicos ni ningún vecino iba a llamar a la puerta, y los contaba como las cuentas de un rosario. Había olvidado los nombres de algunas, yo los sabía. La suela del zapato habría pertenecido a una niña llamada Clariere y nunca nueva Hazy, a quien había convencido para que se subiera a la parte trasera de su furgoneta. Era más pequeña que yo. Quiero creer que yo nunca me habría construido una madriguera subterránea sin que se derrumbara antes de dejarla marchar. Le había arrancado la suela del zapato. Eso fue solo lo que hizo. La subió a la furgoneta y quiso los zapatos. Ella le echó a llorar y rió los taladros. Suplicó a una niña en la que se callara y marchara, que se bajara de la furgoneta como una magia, descalza y sin quedarse, mientras él la quedaba con sus zapatos. Pero en lugar de eso, ella lloró y empezó a arrancar
con una navaja una de las suelas de los zapatos hasta que alguien aporreó la furgoneta por detrás. Oyó voces de hombre y de una mujer gritando algo sobre llamar a la policía. Abrió la puerta. ¿Qué demonios se le está usted haciendo a esa niña?, gritó uno de los hombres. Su compañero cogió en brazos a la niña cuando estaba volvió volando a la parte trasera, barreando, tratando de arreglarse el zapato. La niña estaba histérica. El señor Hyber era todo entonces y calma, pero Clarice había visto lo mismo que yo, su mirada amenazadora, su deseo de algo impronunciable que era de hacerlo no lo regalaría al olvido, mientras los hombres y la mujer se quedaban confundidos, incapaces de ver lo que Claire yo sabíamos. El señor Hyber se apresuró a darle los zapatos a uno de los hombres y se despidió. Se quedó con una suela. Le gustaba sostener la pequeña suela del cuero y frotarla entre la pulgar y el índice, un objeto perfecto con que juguetear para calmar los nervios. Yo conocía el rincón más oscuro de nuestra casa. Me había tenido el permanecido de un día entero. Le dije a Clarice, aunque en realidad habían sido 45 minutos, era un espacio en el sótano al que solo podía accederse a gatas. Dentro de lo nuestro había cañerías del que eliminé con una linterna y toneladas de polvo. Eso era todo. No había bichos. Mi madre, como su madre antes que ella, llamaba a un exterminador al menos invasiva de hormigas en cuanto sonaba el despertador que le avisaba de que cerrara los postijos, y a continuación el siguiente despertador que le indicaba a que apagara las luces porque el vecindario ya dormía. El señor Hyber bajaba el sótano donde no había rendijas por la que entrara la luz, donde motivos a la gente para decir que era un tipo raro. En la época en que me mató, se había cansado de visitar ese espacio al que solo se encendía a gatas, pero le gustaba instalarse en el sótano en una butaca vuelta hacia ese oscuro agujero en medio de la pared y alargar una mano para tocar las tablas, el suelo de la cocina, y a menudo se quedaba dormido y allí dormía cuando mi padre pasó por delante de la casa verde hacia las 4:40 de la madrugada. José Elías era un bruto desagradable. Nos había pellizcado el lince y a mí bajo el agua de la piscina, y de tanto que lo odiábamos nos había quitado las ganas de ir a las fiestas que se organizaban en la piscina. Tenía un perro al que arrastraba por ahí, le gustara o no. Era un perro pequeño que no podría correr muy deprisa, pero eso a Elías no le importaba. Lo golpeaba o él lo levantaba por la cola haciéndole daño. Un día desapareció, lo mismo que un gato al que le habrían visto torturar, y empezaron a desaparecer los animales de todo el vecindario. Lo que encontré cuando seguí la mirada del señor Javier hasta el exiguo espacio de las cañerías fueron los animales que habían desaparecido durante
Durante más de un año la gente creyó que eso había debajo de suceder porque habían invitado a Lies a una escuela militar. Cuando soltaban a sus animales de compañía por la mañana, volvían por las noches. Lo consideraban una prueba. Nadie podía imaginar un apetito como el de la Casa Verde, alguien que entendía cuál vivía sobre los cuerpos de perros, gatos, impacientes de tener solo sus huesos y alcanzar los huesos y mantenerse lejos de la carta la cerrada del anillo de la boda o el frasquito de perfume. Trataba de mantenerse alejado de lo que más deseaba: subir por la escalera en la oscuridad, sentarse en la silla de respaldo recto y mirar hacia el instituto, imaginarse los cuerpos que acompañaban las voces de las animadoras que llevaban enarcadas los días de otoño durante los partidos de fútbol y observar cómo los autocares del colegio se vaciaban. Dos cosas más abajo, una más que había mirando mucho rato a Lindsay, la única niña del equipo de fútbol masculino que corría por el vecindario casi al anochecer. Creo que lo que más me costó comprender fue que él había intentado contenerse. Cada vez había matado a animales, había quitado vidas menores para no matar a una niña. En agosto Len quiso establecer ciertos límites por el bien de mi padre y el de él mismo. Mi padre había llamado a la comisaría tantas veces que había desesperado a la policía, algo que yo no ayudaba a encontrar a nadie, en que solo iba a conseguir volverlos a todos contra él. El colmo fue una llamada que había recibido la primera semana de julio. Hat Salmón había explicado con todo detalle al operador cómo en un paseo matinal su perro se había parado delante de la casa del señor Haber y se había puesto a ladrar, y por mucho que lo había intentado no había logrado volverlo de allí. De hacerlo a callar se convirtió en una broma en la comisaría. El señor Pez y su sabueso Hueckerberg Home les empezó a acabar su cigarrillo en la entrega de nuestra casa. Todavía era temprano, pero había más humedad que el día anterior. Habían anunciado lluvias temprano para toda la semana. En la clase de tormentas con truenos y relámpagos típicas de la región, pero la única humedad de la que era consciente en esos momentos era de la cubría mi cuerpo de sudor. Había hecho su última visita relajada a mis padres. Oyó un canturreo, una voz femenina dentro de la casa. Apagó el cigarrillo debajo del seto y levantó la pesada albada de latón. Antes de que la soltara, la puerta se abrió. He oído un cigarrillo, dijo Lindsay. ¿Eras tú la que cantaba? Eso lo matará. Lindsay se hizo a un lado para dejarlo pasar. Papá gritó hacia la casa. Es Len. Has estado afuera, ¿verdad? Preguntó Len. Acabo de volver. Mi hermana llevaba la camisa de Josofibat de Samuel y unos extraños pantalones de chamba. Mi madre la había acusado de haber vuelto sin una sola prenda suya. Tus padres deben de haberte echado de menos. No estés tan segura, dijo ella. Creo que se arreglaron de perderme
de vista por un tiempo. Lena sabía que ella tenía la razón. Mi madre había parecido menos frenética a la última visita de la policía. Bucken le había nombrado jefe de la brigada de policía que ha montado debajo de su cama, dijo Lindsay. Eso es muy ascenso. Los dos oyeron los pasos de mi padre de un pasillo del piso de arriba y a continuación la voz suplicante a Buque. Lindsay sabía que fuera lo que había perdido, nuestro padre había acabado concediéndoselo. Mi padre y mi hermano bajaron juntos las escaleras, todos sonrisas. Len dijo y les estrechó la mano. Buenos días, Had, dijo Len. ¿Cómo estamos esta mañana, Buque? Mi padre cogió la mano de Buque y puso delante de Len y se inclinó. Tenía con la solemnidad. Tengo entendido que me has nombrado jefe de policía, dijo. Sí, señor. No creo merecer el puesto a usted más que nadie, dijo mi padre jovialmente. Le encantaba a Len Fenderman se pasara por casa cada vez de lo que hacía, le confirmaba que hacía un consenso, un equipo detrás de él, que no estaba solo en todo eso. Necesito hablar con vuestro padre, chicos. Lindsay se llevó a Bucken a la cocina con la promesa de prepararle que cereales. Pensaba en lo que había enseñado Samuel, una bebida llamada Medusa que consistía en una cerveza al marrasquino en el fondo de un vaso de ginebra y un poco de azúcar. Samuel y Lindsay habían sorbido las cervezas impregnadas de alcohol y azúcar hasta que se les había dolido la cabeza y se les habían quedado los labios rojos. Llamó a Abigail. ¿Puedo ofrecerle un café o alguna cosa? Han, dijo Len, no estoy aquí para darles ninguna noticia, más bien al contrario, podemos sentarnos. Vi a mi padre y a Len dirigirse a la sala de estar, y la sala de estar donde nadie parecía estar. En realidad, Len se sentó en el borde de una silla y esperó a que mi padre tomara asiento. Escuché a Han, dijo ese sobre George Hyber. Mi padre se animó. Creí que había dicho que no tenía noticias. Y así es, hay algo que debo decirle en nombre de la comisaría y de mí mismo. Si necesitamos de que deje de llamar para hablar a Jorge Hyber, pero necesito que le deje, por mucho que intentemos relacionarlo con la muerte de Susie. No tenemos nada contra él, perros que ladran y entiendan nunciales que no son pruebas, que sé que no lo hizo él, dijo mi padre. Es un tipo raro, no lo niego, pero que nosotros sepamos es un asesino. Como está tan seguro? Len, su hermana, habló, pero todo lo que oía mi padre eran las palabras que había dicho Runa Singh y que se había repetido a sí mismo delante de la casa. El señor Jaibe, sintiendo la energía que arradiaba de ella, a la frialdad que había en el alma de ese hombre. El señor Hyber era insondable y, y al mismo tiempo la única persona del mundo que podría haberme matado. Cuanto más lo negaba Len, más convencido está mi padre. ¿Vas a dejar de investigarlo?, dijo mi padre con firmeza. Lindsay estaba en el umbral como había hecho el día que Len y el agente uniformado habían traído el gorro
de cascabeles idéntico al que ella tenía ese día. Había metido en silencio ese segundo gorro en una caja llena de muñecas viejas que guardaba en el fondo de su armario. No quería que mi madre volviera a oír el ruido de los cascabeles. Allí estaba nuestro Padre, el corazón que sabíamos que nos sostenía a todos, nos sostenía con fuerza y desesperación. Las puertas de su corazón abriéndose y cerrándose a las rapidez de los pistones de un instrumento de viento, los impulsos delicadamente sentidos, los dedos fantasmales ejercitándose una y otra vez y continuación de manera asombrosa de el sonido, la melodía y el calor. Lindsay dio un paso adelante desde la puerta. Hola de nuevo, Lindsay, dijo el detective Fennerman. Le decía a tu padre que se rince si hubiera un motivo razonable para sospechar que ese hombre ha terminado, preguntó Lindsay. De pronto era la esposa de nuestro padre, aparte de la hija mayor y más responsable. Solo quiero que sepáis que hemos investigado todas las pistas. Mi padre y Lindsay la oyeron y yo la vi. Mi madre dejaba la escalera. Bucken salió corriendo de la cocina y lanzó a la carga, descargando todo su peso contra las piernas de mi padre. Len, dijo mi madre, cerrándose mejor el alborno del verlo. Le ha ofrecido café. Mi padre miró a su mujer, a Len Ferman. La poli se raja, dijo Lindsay, sujetando a Buque con suavidad por los hombros, atrayéndolo hacia sí. Se raja, preguntó Buque. Y siempre daba vueltas la boca. Es un sonido como si se tratase de un caramelo ácido, hasta que se había con el sabor y el tacto que el detective Fennerman ha venido para decirle. Y papá, que deje a darle la lana a Lindsay, dijo Len. Yo no lo diría con las palabras con usted quería, dijo ella. En esos momentos quería estar en algún lugar como campamento del simposio donde rigieran el mundo Samuel y ella, o incluso Artie, que a última hora había ganado el concurso del asesinato perfecto, a introducir la idea del camarabono de hielo como arma de crimen. Vamos, papá, dijo mi padre. Encajaba algo con poco a poco. No tenía nada de ver en George Jaiber ni conmigo. Estaba a lo lejos de mi madre. Esa noche mi padre, como hacía cada vez más menudo, se quedó despierto hasta tarde en su estudio. No podía creerse que el menudo se desmoronara en su alrededor. Lo inesperado que había sido todo desde el estallido inicial de mi muerte. Tengo la sensación de estar en medio de la erupción de un volcán, escribió en su cuaderno Abigail. Cree que Len Ferman tiene razón respecto a Jaiber. Mientras escribía, la vela de la ventana no paró de parpadear y pesar de la lámpara de su escritorio. El parpadeo lo distrajo. Se recostó a la vieja butaca de madera que tenía desde sus tiempos de universidad y oyó a tranquilizador crujido debajo de él. No atinaba a comprender que quería que él la acompañaría para que trabajaba. Se enfrentaba a diario con las columnas de cifras sin sentido que se suponía que tenía que hacer cuadrar con las reclamaciones de la compañía. Cometía errores como una frecuencia que daba miedo y tenía más de lo que había temido. Los primeros días que siguieron en mi desaparición, no ser capaz de mantener a los dos hijos
que le quedaban. Se levantó y estiró los brazos por encima de su cabeza, tratando de concentrarse en los pocos ejercicios que el médico de la familia le había sugerido que hiciera. Observé cómo doblaba el cuerpo de una manera sorprendente e inquietante que yo nunca había visto. Podría haber sido una bailarín antes de que un hombre de negocios. Podría haber bailado un Broadwars con Aún así apagó bruscamente la lámpara encima de su escritorio. Debajo solo de la vela encendida, una butaca verde y baja era en el lugar del más a gusto se sentía ahora. Era donde el menudo y yo veía dormir. La habitación era como una cámara acalorada de butaca, como el seno materno, y yo velaba en él. Se quedó mirando a la vela, a la ventana, y preguntó: ¿podría ser? Había entendido tocar mi padre, por ello lo había empujado hasta el borde de la cama. En cambio se presencia la policía y parecía florecer. Se había acostumbrado a la luz fantasmal, además de llamar de una vela de reflejo tembloroso en el cristal de la ventana. Se quedó mirando los dos. La llama, la verdad y la fantasmal, se adormeció, sumido en las cavilaciones, en la tensión y los acontecimientos del día. Estaba a punto de entregarse al sueño cuando los dos vimos lo mismo. Otra luz fuera, era como una linterna de bolsillo. A lo lejos de un haz blanco se movía despacio a través de los jardines en dirección al colegio. Mi padre se observó. Eran más de las 12 de la noche. La luna no estaba lo bastante llena para distinguir el contorno de los árboles y las casas. El señor Starr se montaba la bicicleta que entrada de la noche, con la faro de la parte delantera que se activaba de pedalear. Nunca envilecería los jardines de sus vecinos de ese modo. De todas maneras, era demasiado tarde para el señor Mi padre se inclinó hacia delante de la butaca verde de su estudio y observó cómo la luz de la linterna se que desplazaba hacia el campo de trigo en barbecho. Cabrón, susurro, cabrón, asesino. Se vistió rápidamente con la ropa que tenía en el estudio, una chaqueta de casa que no se había puesto desde una aciaga cacería 10 años atrás. En el piso debajo fue al armario del vestíbulo y cogió el bate de béisbol que le había regalado a Lindsay antes de que esa mostrara predilección por el fútbol. En primer lugar, apagó la luz del porche, la dejaban encendida para la noche. Para mí no se había visto con fuerzas para dejar de hacerlo, y a pesar de lo que habían pasado 8 meses desde que la policía había dicho que no me encontrarían con vida. Con la mano en el pomo de la puerta, respiró hondo, hizo girar el pomo y salió al porche oscuro. Cerró la puerta y se encontró las pie en su patio delantero con el bate de béisbol con las manos, y aquellas palabras encontraría en nuestra silenciosa. Cruzó el patio y la calle, y a continuación el patio de las Jorger, donde había visto la luz de primera vez. Pasó junto a la piscina oscura. A los columpios oxidados del corazón le latía con fuerza, pero no sentía nada aparte del convencimiento de que Jorge Haiber acababa de matar a su última víctima. Llegó el campo de fútbol a su derecha, dentro del campo de tiro, pero lejos de la zona en el conocía de memoria, la zona que había sido
acordonada y evacuada, rastreada y avanzada. Vio la lucecita, aferró el bate con más fuerza. Por un instante no pudo creer lo que estaba a punto de hacer, pero luego lo supo. Con todo su ser lo ayudó. El viento que recorrió el campo de fútbol junto al campo de trigo y agrió los pantalones, los empujaba hacia adelante y a pesar suyo de todo desvaneció en cuando estuvo entre las hileras de trigo concentrado únicamente en la luz del viento cuando presencia el ruido de los pies al aplastar los tallos se fundió con su silbido el estrepito del viento contra las plantas rotas. Acudieron a su mente cosas que no tenían sentido. El ruido de unos patines de goma dura sobre la acera, de olor del tabaco de pipa de su padre a la sonrisa de Abigail cuando lo conoció como la luz de traspaso y confuso corazón y de pronto la linterna se apagó y todo lo volvió indistinto y oscuro. Dijo unos pasos más y se detuvo. Sé dónde estás, dijo yo, inútil el campo de trago, encendí ojeras a través de él para iluminarlo y envié tormentas de granizo y flores, pero no sirvieron para advertirlo. Me habían desterrado el cielo, solo podía observar. Aquí me tienes, dijo mi padre en voz temblorosa, su corazón palpitaba con fuerza, la sangre llevaba a los ríos de su pecho hasta desbordarlos, el aliento y el fuego a los pulmones absorbiendo y liberando, mientras la adrenalina salvaba lo que quedaba. La sonrisa de mi madre había desaparecido de su mente y la mía había ocupado su lugar.